Buenos días, continuamos con la lectura del libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Vamos por el capítulo número 12 y la ley número 12, que es la ley del otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Casi todo el mundo ha oído hablar de Henry Ford. Fue el revolucionario que innovó la industria automovilística y una leyenda en la historia empresarial de Estados Unidos. En 1903 fundó la Ford Motor Company con la convicción de que el mundo del automóvil estribaba en ponerlo al alcance del norteamericano promedio. Ford dijo: fabricaré un carro para la multitud. Será lo suficientemente grande para la familia, pero suficientemente pequeño como para que un individuo pueda conducirlo y cuidarlo. Será fabricado con los mejores materiales por los mejores hombres que se puedan contratar, según los diseños más sencillos que la ingeniería moderna puede idear. Pero tendrá un precio tan bajo que todo el hombre que reciba un buen salario podrá poseer uno y disfrutar con la familia las bendiciones de las horas placenteras en los grandes espacios abiertos de Dios. Henry Ford llevó a cabo esta visión en el modelo T y así transformó la faz de la vida norteamericana del siglo XX. En 1914, Ford producía casi 50% de todos los automóviles en Estados Unidos. La Ford Motor Company parecía una historia de éxito norteamericana, un capítulo menos conocido de la historia. Sin embargo, no toda la historia de Ford es de consecuciones positivas. Una de las razones fue que él no se adhirió a la ley del otorgamiento de poderes. Henry Ford estaba tan enamorado de su modelo T que no tenía intención de cambiarlo ni de mejorarlo, ni quería que ninguna otra persona lo intentara. Una vez, cuando un grupo de sus diseñadores le sorprendieron presentándole el prototipo de un modelo mejorado, Ford sacó las puertas de las bisagras y destruyó el auto con sus propias manos. Por casi 20 años, la Ford Motor Company solo ofreció un diseño, el modelo T, que Ford personalmente había desarrollado. No fue sino hasta 1927 que finalmente, de mala gana, accedió a ofrecer al público un nuevo modelo. La compañía produjo el modelo A, pero este era muy atrasado en comparación con sus competidores en lo referente a las innovaciones técnicas. A pesar de haber comenzado a la cabeza de su increíble ventaja sobre sus competidores, el mercado de la Ford Motor Company se fue encogiendo. En 1931 había bajado a 28%, un poco más de la mitad de lo que había producido 17 años atrás. Henry Ford era la antítesis del líder que sabe otorgar poderes. Siempre minaba a sus líderes y miraba a su gente por encima del hombro. Llegó al extremo de crear un departamento sociológico dentro de la Ford Motor Company para investigar a sus empleados y dirigir la vida privada de estos. Con el transcurso del tiempo, Ford se volvió más excéntrico. Una vez fue a su oficina de contabilidad y tiró a la calle los libros de la compañía diciendo: echen en un barril grande todo el dinero que ganamos y cuando llegue un cargamento de materiales, vayan al barril y tomen el dinero necesario para pagar el cargamento. Tal vez, Tal vez las relaciones más peculiares de Ford eran aquellas con sus ejecutivos, especialmente con su hijo Edsel. El joven Ford había trabajado en la compañía desde niño. Mientras Henry se volvía más excéntrico, Edsel trabajaba más duro para mantener la compañía en funcionamiento. Si no hubiese sido por él, probablemente la Ford Motor Company se hubiera ido a la quiebra en la década de los 30. Henry llegó a conceder a Edsel la presidencia de la compañía y afirmó públicamente que bajo el liderazgo de su hijo, el futuro de la Ford Motor Company se veía muy prometedor. Sin embargo, al mismo tiempo, lo minaba y apoyaba a otros líderes de la compañía. Cada vez que surgía un líder prometedor, Henry lo derribaba. Como consecuencia, perdió a sus mejores ejecutivos. Los pocos que se quedaron lo hicieron por Edsel. Estos imaginaban que en algún momento el viejo Henry moriría y que finalmente Edsel se encargaría de todo y arreglaría las cosas. Pero eso no fue lo que ocurrió. En 1943, Edsel murió a la edad de 49 años. Otro Henry Ford. El hijo mayor de Edsel, Henry Ford II, de 26 años de edad, inmediatamente dejó la Marina para regresar a Dearborn, Michigan, y hacerse cargo de la compañía. Al principio enfrentó la oposición de los seguidores incondicionales de su abuelo, pero después de 2 años obtuvo el apoyo de varias personas clave. Recibió el respaldo de la junta directiva, su madre controlaba 41% de las acciones de la Ford Motor Company, y convenció a su abuelo de que le cediera el puesto de presidente. El joven Henry asumía la dirección de una compañía que no había registrado ganancias en 15 años. En aquel tiempo,
estaba perdiendo $1.000.000 al día. El joven presidente sabía que ese cargo estaba por encima de su capacidad, de modo que comenzó a buscar líderes. Afortunadamente, un primer grupo se acercó a él. Era un equipo de 10 hombres, dirigidos por el coronel Charles Tex Thornton. Estos querían trabajar juntos, después de haber prestado servicio en el Departamento de Guerra de la Segunda Guerra Mundial. La contribución de estos hombres a la Ford Motor Company fue sustancial. En los años siguientes, el grupo produjo vicepresidentes y 2 presidentes de la compañía. La segunda afluencia de líderes se dio con la entrada de Ernie Beach, ejecutivo experimentado de la General Motors, GM, y antiguo presidente del Vintage Aviation. El joven Henry lo contrató como vicepresidente ejecutivo de la Ford. Aunque Bridge ocupaba la segunda posición después de Henry Ford II, se esperaba que asumiera el mando y transformara completamente la compañía, y Bridge lo hizo. Al poco tiempo, trajo a la Ford Motor Company más de 150 ejecutivos sobresalientes de la General Motors, y en 1949 la compañía marchaba sobre ruedas nuevamente. Este año vendió más de 1 millón de Fords Mercurys y Lincolns, las mejores ventas desde el modelo A. ¿Quién es el jefe? Si Henry Ford II hubiera cumplido la ley del otorgamiento de poderes, la Ford Motor Company hubiera crecido notablemente y más tarde o más temprano habría sobrepasado a la General Motors para convertirse nuevamente en la compañía automovilística número 1. Sin embargo, solo los líderes seguros pueden otorgar poderes a otras personas. Henry se sintió amenazado. El éxito de Tex Thornton, Ernie Bridge y Lewis Corso, un legendario ejecutivo de la GM de Bridge, había empleado, hizo que Henry viera su puesto en peligro. Su posición no dependía de la influencia, sino de su nombre y del control de su familia y de las acciones de la compañía. Henry comenzó, pues, a poner a los altos ejecutivos unos contra otros. Invitaba a Thornton a su oficina y lo incitaba a criticar a sus colegas Khrushchev. Después de un tiempo, Khrushchev se cansó de la insubordinación de Thornton y exigió a Brent que le despidiera, lo cual Brent hizo. Luego Ford comenzó a respaldar a Khrushchev, que trabajaba para Brent. Peter Kuller y David Horowitz, biógrafos de Ford, describieron el método del segundo Henry Ford de la siguiente manera. El instinto de supervivencia de Henry se manifestaba como astucia combinada con algo de debilidad. Había concedido a Khrushchev el poder de hacer casi todo lo que éste deseaba. Al quitar su favor a Brent y darlo al lugarteniente de este, Henry volvió en antagonista a los 2 hombres más importantes del éxito de Ford. Aunque había perdido su confianza en Brent, lo había dejado oficialmente a cargo porque esto aumentaba su propia maniobrabilidad. Y como jefe oficial de Khrushchev, Brent podría ser útil si Henry deseaba mantener a aquel bajo vigilancia. El mejor ejecutivo es aquel que tiene suficiente intuición para seleccionar buenos hombres que lleven a cabo lo que él desea que se haga y que sabe refrenarse y evitar entrometerse mientras estos cumplen su deber. Theodore Roosevelt. Esto llegó a ser un patrón en el liderazgo de Henry Ford II. Cada vez que un ejecutivo obtenía poder e influencia, Henry suprimía la autoridad del mismo combinándolo a una posición de menos influencia, apoyando a los subordinados del ejecutivo o humillándolo públicamente. Esto siguió así durante todo el tiempo que Henry II estuvo en la Ford. Como uno de los presidentes de la Ford, Lee Iacocca comenzó después de haber dejado la compañía. Henry Ford, como pude verlo de primera mano, tenía el mal hábito de deshacerse de los líderes fuertes. Iacocca dijo que Henry Ford II le describió una vez su filosofía del liderazgo, años antes de que Iacocca mismo se convirtiera en el blanco de sus ataques. Ford decía: no permitas que un hombre que trabaja para ti se sienta muy a gusto. No dejes que se acomode ni que establezca sus costumbres. Siempre haz lo opuesto a lo que él espera. Mantén a tu gente ansiosa y fuera de equilibrio. ¿Qué significa dirigir bien? Ninguno de los 2 Henry Ford obedeció la ley del otorgamiento de poderes. En vez de encontrar líderes, formarlos, darles recursos, autoridad y responsabilidad y luego soltarlos para que cumplieran su trabajo, de manera alternada motivaban y minaban a su mejor gente debido a su propia inseguridad. Pero si usted quiere tener éxito como líder, es necesario que sepa otorgar poderes. Theodore Roosevelt reconocía que el mejor ejecutivo
es aquel que tiene suficiente intuición para seleccionar buenos hombres, que lleven a cabo lo que él desea que se haga, y que sabe refrenarse y evitar entrometerse mientras estos cumplen su deber. Para dirigir a otros correctamente, debemos ayudarles a alcanzar todo su potencial. Eso significa estar de su lado, animarlos, cederles poder y ayudarlos a triunfar. Eso no es lo que se nos enseña tradicionalmente en el liderazgo. ¿Recuerda aquellos dos juegos acerca del liderazgo que aprendimos cuando éramos niños? Rey de la colina y seguir al líder. ¿Cuál es el objetivo de Rey de la colina? Hacer que los demás caigan para que uno pueda ser el líder. ¿Y el objetivo de seguir al líder? Hacer cosas que se sabe que los demás no pueden hacer, de tal forma que uno se vea más poderoso. El problema de esos dos juegos, que esos dos juegos tienen, es que para ganar uno tiene que hacer que los demás pierdan. Los juegos están basados en la inseguridad y son lo opuesto a la forma de elevar líderes. Dirigir correctamente no significa enriquecerse uno mismo, significa otorgarle poderes a los demás. Cuando viajo a países en desarrollo, me doy cuenta qué difícil es ese concepto para los nuevos líderes. En culturas donde se tiene que luchar para progresar, generalmente la suposición es que uno tiene que pelear con los demás para mantenerse en el liderazgo. Pero eso refleja una mentalidad pobre. La realidad es que si otorgamos algo de poder que tenemos a otros, siempre queda mucho para seguir adelante. Cuando enseño la ley del otorgamiento de poderes en los países en desarrollo, por lo general pido a un voluntario para mostrar visualmente lo que sucede cuando uno intenta mantener a los demás en el suelo en vez de elevarlos. Le pido al voluntario que se pare frente a mí. Pongo mis manos en su hombro y comienzo a empujarlo hacia abajo. Entre más bajo quiero empujarlo, más tengo que agacharme. Entre más lo empujo, más bajo tengo que estar. Lo mismo sucede con el liderazgo. Para hundir a otros, yo tengo que hundirme también. Y cuando uno hace eso, pierde el poder de elevar a las personas. Barreras para el otorgamiento de poderes. Dirigir correctamente no significa enriquecerse uno mismo. Significa otorgarle poderes a los demás. Los analistas del liderazgo Lynn McFarland, Larry Sim y John Childress afirman que el modelo de liderazgo que otorga poderes abandona su posición de poder y da a todas las personas funciones de líder a fin de que puedan emplear su capacidad al máximo. Solo las personas que han sido investidas con poderes pueden explotar su potencial. Cuando un líder no puede o simplemente no quiere otorgar poderes a otros, levanta en la organización barreras que nadie puede atravesar. Si las barreras permanecen por mucho tiempo, la gente se rinde o se van a otra organización donde puedan explotar al máximo su potencial. Cuando los líderes no otorgan poderes a otros, por lo general, se debe a 3 razones. La barrera número 1 del otorgamiento de poderes. Deseo de seguridad en el trabajo. El enemigo número 1 del otorgamiento de poderes es el temor a perder lo que tenemos. Un líder débil piensa que si ayuda a sus subordinados, más adelante se podrá prescindir de él. Pero la verdad es que la única forma de hacerse indispensable es llegar al punto en que se pueda prescindir de uno. En otras palabras, si de manera continua puede otorgar poderes a otros y ayudarlos a desarrollar esos poderes, a fin de que sean capaces de hacer el trabajo que le corresponde a usted, llegará a ser tan valioso para la organización que lo considerará indispensable. Esta es la paradoja de la ley del otorgamiento de poderes. El enemigo número 1 del otorgamiento de poderes es el temor a perder lo que tenemos. Se puede preguntar, ¿qué tal si me quedo sin trabajo por otorgarle poderes a los demás y mis superiores no reconocen mi contribución? Esto puede suceder a corto plazo, pero si usted sigue elevando líderes y otorgándoles poder, desarrollará un patrón de logro, excelencia y liderazgo que será reconocido y gratificado. Si los equipos que usted dirige siempre parecen triunfar, las personas averiguarán que usted haciendo un buen trabajo como líder, que usted está haciendo un buen trabajo como líder. Barrera número 2 del otorgamiento de poderes. Resistencia al cambio. El autor John Steinbeck, ganador del Premio Nobel, afirmó: la naturaleza del hombre cuando va madurando es protestar contra el cambio, particularmente el cambio hacia algo mejor. Por su naturaleza misma, el otorgamiento de poderes produce cambios constantes porque estimula a las personas a crecer y a hacer innovaciones. El cambio es el precio del progreso. No siempre es fácil aceptar eso. A la mayoría de la gente no le gusta el cambio. Ese es un hecho. No obstante,
Una de las responsabilidades más importantes de los líderes es mejorar continuamente sus organizaciones. Como líder, usted debe entrenarse a sí mismo para aceptar el cambio, para desearlo y para abrirle camino. Los líderes eficaces no solo están dispuestos a cambiar, sino que ellos mismos se convierten en agentes de cambio. Barrera número 3 del otorgamiento de poderes. La falta de autoestima. John Pearce comentó: uno no puede dirigir el ataque de una caballería si cree que se ve grandioso montando un caballo. Las personas acomplejadas raramente son buenos líderes. Se enfocan en sí mismas, se preocupan por su apariencia, por lo que los demás piensen, etc. Ellas no pueden otorgar poder a nadie porque creen que ellas mismas no tienen poder. Y no se puede dar lo que no se tiene. Los mejores líderes tienen un sólido sentido de autoestima. Creen en sí mismos, en su misión y en su gente. Tal como le dice el autor Buck Rogers, para los que tienen confianza en sí mismos, el cambio es un estímulo porque creen que una persona puede hacer la diferencia e influir sobre lo que sucede alrededor de ella. Estos son los hacedores y motivadores. También son los que otorgan poderes. Los grandes líderes ganan autoridad cuando se desprenden de ella. James B. Stockdale. Únicamente los líderes seguros pueden dar de sí mismos. Mark Twain comentó una vez que cosas grandes suceden cuando a uno no le importa quién se lleva el mérito, pero puede dar un paso más adelante. Creo que las cosas más grandes solo suceden cuando usted les da el mérito a otros. Esa es la ley del otorgamiento de poderes en acción. El almirante James B. Stockdale, candidato a la presidencia una sola vez, declaró: el liderazgo debe estar basado en la buena voluntad. Es un compromiso obvio e incondicional de ayudar a los seguidores. Necesitamos que nuestros líderes sean hombres de un corazón tan amable que, en efecto, no tomen en cuenta las necesidades de su trabajo. Pero líderes como esos nunca están sin trabajo y nunca les faltan seguidores. Aunque suene extraño, los grandes líderes ganan autoridad cuando se desprenden de ella. Si usted aspira a ser un gran líder, debe practicar la ley del otorgamiento de poderes. El presidente del otorgamiento de poderes. Uno de los líderes más grandes de este país era verdaderamente dotado en lo que se refiere a otorgar a otros su poder y autoridad. Su nombre era Abraham Lincoln. Lo profundo de la seguridad de Lincoln como líder puede apreciarse en la selección de su gabinete. La mayoría de los presidentes eligen aliados de la misma mentalidad, pero eso no fue lo que hizo Lincoln. En un tiempo de desorden en el país, un tiempo en el que las voces dispares eran muchas, Lincoln reunió a un grupo de líderes que unificaran su partido y causaran fuerza por medio de la diversidad y el reto mutuo. Un biógrafo de Lincoln dijo lo siguiente del método del presidente: ya ha habido presidentes que habían seleccionado a algún rival político para ocupar un puesto en el gabinete, pero el acto de rodearse deliberadamente de todos sus decepcionados antagonistas parecía que iba a terminar en desastre. Este fue el sello de sus intenciones sinceras. Lincoln quería el consejo de hombres tan fuertes como él o más fuertes que él. El hecho de que no tuvieran temor a ser derribado o desautorizado por estos hombres revelaba una ingenuidad exagerada o una total confianza en sus poderes de liderazgo. El deseo de Lincoln de unir a su país era mucho más importante que su comodidad personal. Su seguridad y su fortaleza le permitían practicar la ley del otorgamiento de poderes y traer líderes sólidos a su círculo. Encuentre líderes fuertes para otorgarles poderes. La capacidad de Lincoln para otorgar poderes jugó un papel importante en su relación con sus generales durante la Guerra Civil. Al principio tuvo problemas para encontrar personas merecedoras de su confianza. Cuando los estados del sur se separaron, los mejores generales se fueron al sur a servir a los estados confederados. Pero Lincoln nunca perdió las esperanzas, ni tampoco olvidó dar poder y libertad a sus líderes, aunque esa estrategia había fallado con sus generales anteriores. Por ejemplo, en julio de 1963, Lincoln dio el mando del ejército de Potomac al general George McMeade. Lincoln esperaba que éste hiciera un mejor trabajo que los generales que lo precedieron, Ambrose E. Burnside y Joseph Hooker. Después de unas horas de haberlo nombrado, Lincoln le envió un mensajero. El mensaje del presidente en parte decía: considerando las circunstancias, nadie nunca ha recibido un mandato más importante, y no me cabe duda de que justificará completamente la confianza que el gobierno ha puesto a usted. No será estorbado por instrucciones de último minuto
de estas oficinas centrales. Su ejército tiene la libertad de actuar según usted considere conveniente, conforme surjan las circunstancias. Todas las fuerzas dentro de la esfera de sus operaciones estarán sujetas a sus órdenes. Sucedió que el primer reto significativo que enfrentó Meade fue cuando dirigió a su ejército a una pequeña ciudad en Pensilvania, llamada Gettysburg. Esta fue una prueba que pasó con autoridad. Sin embargo, al final no fue Meade el general que hizo total uso del poder que Lincoln ofreció. Fue Ulysses S. Grant quien cambió totalmente la guerra, pero Meade detuvo el ejército de Lee cuando fue necesario y evitó que el general confederado avanzara a Washington. Para hacer caer la guerra, usted tiene que caer con ellos. La aplicación de Lincoln de la ley del otorgamiento de poderes fue tan constante como el hábito de Henry Ford de quebrantarla. Aun las veces que sus generales hicieron algo mal, Lincoln se hizo responsable. Donald T. Phillips, experto en Lincoln, dijo: a lo largo de toda la guerra, Lincoln siguió aceptando públicamente la responsabilidad por las batallas perdidas y las oportunidades desaprovechadas. Lincoln pudo ponerse firme durante la guerra y continuamente otorgar poderes a otros porque su seguridad era sólida como una roca. El poder del otorgamiento de poderes. Usted no tiene que ser un líder del calibre de Lincoln para otorgarle poderes a otros. La clave para otorgar poder a otras personas es tener una gran confianza en la gente. Si cree en los demás, ellos creerán en sí mismos. Cuando recibo una nota de estímulo de alguien cercano, la guardo y aprecio mucho esas cosas. Tiempo atrás recibí una nota de una persona fuera de mi familia, a la que más he otorgado poderes. Su nombre es Dan Rayland. Era mi pastor ejecutivo cuando yo estaba en Skyline. Dan escribió lo siguiente: John, se ha hecho realidad lo máximo que puedo alcanzar como mentor. Se me ha pedido que enseñe acerca del tema del otorgamiento de poderes. Puedo hacerlo solamente porque usted me otorgó poderes a mí primero. Recuerdo ese día como si fuera ayer, cuando usted corrigió el riesgo de escogerme como su pastor ejecutivo. Me confió una responsabilidad importante, el liderazgo diario del personal y los ministerios de su iglesia. Me dio autoridad. Creyó en mí, tal vez más de lo que yo creía en mí mismo. Demostró su fe y confianza en mí, en tal forma que yo podía aprovecharla, pero al final yo mismo las adquirí. Estoy muy agradecido por su impacto transformador sobre mi vida. Decir gracias apenas lo expresa vagamente. Lo amo y lo aprecio. Es mejor. Tal vez la mejor manera de mostrarle mi gratitud es pasar el don que usted me dio a otros líderes que encuentren mi camino. Dan. Doy gracias a Dan por todo lo que ha hecho por mí y creo que él me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a él. Y sinceramente disfruté el tiempo que dediqué a ayudarle a crecer. Engrandecer a los demás lo engrandece a usted. La verdad es que el otorgamiento de poderes es poderoso, no solo para la persona que está en desarrollo, sino también para el mentor. Engrandecer a los demás lo engrandece a usted. Dan me ha hecho mejor de lo que era, no solo porque me ayudó a alcanzar mucho más de lo que hubiera podido alcanzar yo solo, sino también porque el proceso completo me convirtió en un mejor líder. Ese es el impacto de la ley del otorgamiento de poderes. Aplique la ley del otorgamiento de poderes a su vida. ¿Cómo se catalogaría usted en el área de la autoestima? ¿Tiene confianza en sí mismo? ¿Cree que tiene valor? ¿Funciona bajo la premisa que tienen cosas positivas que ofrecer a las personas y a la organización? ¿Está dispuesto a tomar riesgos? Si se cataloga débilmente en el área de la seguridad, usted tendrá dificultad con la ley del otorgamiento de poderes. Necesitará dar más pasos positivos para añadirse valor o explorar el por qué su autoestima es tan baja. 2. ¿Es de los que cree en las personas? Haga una lista de las personas que trabajan para usted. Si la lista es muy grande, escriba los nombres de las personas más cercanas a usted. Ahora catalogue el potencial, no la habilidad actual de cada persona en una escala del 1 al 10. Si los números son bajos, quizás su concepto de ellos no es muy alto. Hasta que usted cambie eso, tendrá dificultad en otorgarle poderes a los demás. Comienza a convivir con las características y las cualidades positivas de las personas. Busque las áreas más fuertes de las personas y visualice cómo puede apoyar esas áreas para lograr cosas significativas. Imagínese lo que los individuos pueden llegar a hacer
si utilizan al máximo sus talentos y sus oportunidades. 3. Si su inclinación natural es desarrollar y aferrarse a su poder, entonces debe hacer un cambio de paradigma para convertirse en un líder que otorga poderes. Comience seleccionando su mejor personal y prepárelos para el éxito. Capacítelos. Provéales recursos y ayúdelos a lograr las metas que le ayuden a usted y a su organización. Luego, déle la responsabilidad y la autoridad que necesiten. Si fracasan al principio, ayúdeles a seguir intentándolo hasta que triunfen. Una vez que experimente el gozo y la efectividad organizativa de otorgarle poder a otras personas, tendrá dificultad para no otorgarlo.